Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este seminario en donde vamos a hablar acerca de técnicas avanzadas de biología molecular y su aplicación en los cultivos. Les habla un servidor, el doctor Julio Armando Masange Sánchez. Pertenezco al cuerpo de investigadores del Centro de Investigación en Asistencia y Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, mejor conocido como CIATEC. Y bueno, para empezar esta plática, quiero mostrarles una línea de tiempo de los hallazgos más relevantes en fitomejoramiento. Como podemos ver aquí, el fitomejoramiento ha ido cambiando a través del tiempo y esto debido en gran medida a los grandes avances científicos y tecnológicos que se van desarrollando. Acorde a esto, pues podemos dividir el fitomejoramiento en 4 etapas. En la primera, en donde un fitomejoramiento fue basado en la selección de variantes observadas. Aquí podemos ver que pues, prácticamente se llevaron a cabo lo que fue la domesticación de muchos cultivos como maíz, trigo, cebada y arroz. Posteriormente papa y calabaza. Posteriormente no fue hasta el año de 1880 cuando los principios de hibridación y evolución de Darwin y las leyes de Mendel pues dieron lugar a un fitomejoramiento basado en la generación y selección de la variación genética. Y posteriormente avances en la tecnología de técnicas, así como de principios en biología molecular, biología celular, pues dieron pauta para un fitomejoramiento basado en la introducción de la variación genómica novedosa. Y en la última etapa, con todas estas herramientas biotecnológicas como las tijeras genéticas, pues dieron un fitomejoramiento basado en la selección de recombinantes específicas. Vamos a estar hablando de estos puntos en las siguientes diapositivas. Bueno, la calidad y la producción agrícola a nivel mundial sabemos que es sumamente importante, ya que son la fuente principal de alimento de una manera indirecta o indirecta, ¿no? Y es muy importante porque actualmente tenemos 2 problemas que tenemos que combatir, ¿no? El primero, que es el aumento de la población mundial, que está estimada a ser de 9.7 mil millones en el 2050. Aunque si revisamos los datos actuales, ahorita en el 2021 ya somos alrededor de 7.9 mil millones de personas, ¿no? Actualmente somos autosuficientes para producir la cantidad de alimentos necesaria para alimentar a la población. Bueno, aunque sin embargo sabemos que la distribución de la comida es otra historia, ¿no? Pero al menos ahorita la producción actual de alimentos es suficiente para alimentarnos. Y el segundo problema pues es el cambio climático, ¿no? Constantemente estamos escuchando de los récords históricos de altas y bajas temperaturas. Esto es muy divertido porque cada año se tiene récord histórico en cada estado o en cada país. Pero en el 2019 fue muy común porque países como Japón o los países nórdicos en el norte de Europa pues alcanzaron temperaturas de mayores de 30 grados, lo cual es sumamente caluroso. Sabemos que este aumento en las temperaturas afecta tanto el crecimiento y el desarrollo de las plantas y esto disminuye la producción. Entonces, el reto actual de la biotecnología o de la producción agrícola es ser capaces de producir vegetales o plantas que produzcan estos alimentos incluso con altas temperaturas y que aumenten su rendimiento. Aquí les muestro unos datos interesantes de la producción mundial de los cultivos. Tenemos el caso de las frutas que más se consumen a nivel mundial, que es el plátano, los cítricos, la sandía y el melón, ¿no? Cada uno alrededor de los 150 millones de toneladas, seguido de la uva, mango, durazno o piña. Para el caso de los vegetales, bueno, tenemos que el tomate es el vegetal que más se produce, seguido de la cebolla, el col o repollo, el pepino, la berenjena y la zanahoria. En este gráfico de aquí arriba les muestro cuál ha sido la tendencia de la producción de cereales, los principales cereales, ¿no? Maíz, trigo, cebada, arroz. Y podemos ver que en esta línea naranja, pues lo que esperaríamos de la tendencia, sin embargo, en los últimos 7 años esta se ha estancado, por lo cual pues es importante seguir usando herramientas biotecnológicas para incrementar la producción de todos los cultivos. Y bueno, es bueno recordar el uso de estos cultivos
Muchos de estos frutas, cereales, dependen en gran medida de usos y costumbres de cada región. Por ejemplo, pues sabemos que para los mexicanos el uso de la tortilla es base en nuestra alimentación. En el caso de los europeos, pues es el pan, ¿no? A partir del trigo, las pastas, la cebada, y bueno, y todas las frutas, ¿no? Que se consumen por sí solas, o diversos jugos, o incluso se pueden hacer pues platillos muy elaborados, ¿no? El té, y tampoco hay que dejar de lado que pues de manera indirecta pues muchos de los cultivos cereales pues sirven para alimentar el ganado. Ahora sí, ¿qué es el fitomejoramiento? Bueno, el fitomejoramiento es el conjunto de actividades destinadas para producir características deseables en los cultivos. Estas características deseadas se buscan en plantas cultivadas o plantas silvestres que posean las características, para así cruzarlas con otras variedades. Aquí quizás el ejemplo más común es que si tenemos una planta que sea resistente a un virus, la vamos a cruzar con una planta que tenga un alto rendimiento. Si tú cruzas ambas plantas, pues vas a tener una descendencia de plantas con mayor resistencia a un virus y mayor rendimiento del cultivo. Algo que es importante también mencionar es que esto no es una transferencia directa, o sea, no todos los individuos o toda la progenie de estas plantas van a ser tanto resistentes al virus con un alto rendimiento, ¿no? Habrá un gran número de semillas con diferentes combinaciones genéticas, y de aquí pues se tendrá que seleccionar pues las más interesantes. Habrá individuos que sean solamente resistentes, habrá individuos que tengan alto rendimiento, pero también habrá individuos que tengan ambas características. En la primera etapa del fitomejoramiento, bueno, se basó en la observación. Prácticamente ha sido utilizado por los humanos desde hace 10.000 años, seleccionando de manera visible los fenotipos que facilitaban la cosecha y el incremento a la producción. Hay que recordar que la agricultura jugó un papel importante en el desarrollo del hombre, en pasar de ser nómadas a sedimentarios. Esto originó la domesticación de las primarias variedades de los cultivos. Sabemos que México, bueno, es orgullosamente centro de origen del maíz, así como del chile, aunque bueno, todo Sudamérica, o en ese entonces Mesoamérica, también es centro de origen de otros cultivos, como el caso del frijol o la calabaza. En el caso del Mediterráneo, ahí fue centro de origen de la cebada, de la avena, del sorgo. O en Asia e India, que bueno, aquí es un caso muy particular porque tuvo dos centros de origen, tanto la orisa sativa en Japón como la orisa sativa índica en India. Y bueno, este fue un fitomejoramiento basado simplemente en la observación. Actualmente, bueno, aquí quiero mencionarle esta caricatura porque pues podemos ver que pues prácticamente las primeras tribus pues lo que hacían era seleccionar, ¿no?, las plantas de manera visual, y en la actualidad pues tampoco es como mucha diferencia, ¿no? Lo que cambia ahí es el atuendo. Pero bueno, de una manera inconsciente las primeras tribus pues estaban seleccionando de manera visual, pero de manera inconsciente lo que estaban haciendo era seleccionar genes particulares, que son los que producían estas características, no sé, en el caso del arroz, en el caso del gen PROG1 o CH4CH1, todos estos conjuntos de genes al final se seleccionaron de una manera visual, y hoy podríamos ser capaces de tratar de hacer una selección directa con estos genes para, a partir del arroz silvestre, producir un arroz comercial. Aunque bueno, claro, esto es algo que se puede hacer, pero no es sencillamente transformar estos genes, ¿no? Igual es en el mismo caso del maíz, ¿no? Donde por ejemplo tenemos el caso del gen TB1, ¿no?, que es el encargado de que el teosinte, la manera silvestre del maíz, o el antecesor del maíz, pues produzca estas ramificaciones. O el caso del TGA o el caso del GT1, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la domesticación se llevó de manera visual, pero al final lo que se estuvo seleccionando fueron genes de interés. Y no hay que tener miedo de los genes. Otro ejemplo de la selección de variantes observadas son las razas.
Las razas son poblaciones de plantas que han sido cultivadas por muchas generaciones en una cierta región que tiene condiciones particulares. Estas son entidades genéticamente diversas que están continuamente cambiando como consecuencia de la selección intencional y no intencional, debido pues, a la polinización abierta de algunas de ellas. Las razas pues, son una mezcla entre una selección estable, pero también una selección direccionada. Pues pretende mantener la identidad de una raza en una localidad con ajustes pequeños para la adaptación de cambios ambientales. Y vuelvo aquí al ejemplo del maíz. El maíz pues, fue domesticado, sabemos, en el suroeste de México, en la región de los Balsas, y posteriormente se propagó a las zonas altas de México y a la zona sur de México, y de aquí también a las zonas altas. Entonces lo que tenemos ahora son maíz, distintas razas en distintas regiones, y cada maíz de cada región está adaptado a las condiciones ambientales de cada lugar. Aquí les muestro esta infografía de la CONABIO, en donde reportan 43 razas mexicanas de maíces. Como pueden ver, la gran diversidad de todas ellas. Quizás algo muy importante de mencionar aquí es de que pues, cada raza de maíz está adaptada a cierta región. Es decir, si tú siembras no sé, la raza de maíz palomero toluqueño en una región baja, pues no vas a tener los mismos rendimientos. El siguiente cambio que tuvo el fitomejoramiento fue hasta el siglo XIX, con el establecimiento de las bases del fitomejoramiento tradicional, y esto fue gracias a Gregor Mendel y Charles Darwin. Como sabemos, pues Mendel hizo la asociación entre fenotipo y genotipo, en donde pues todos conocemos los famosos chícharos de Mendel, en donde bueno, él lo que hacía era tratar de ver la proporción de cruzar un chícharo amarillo con una verde y finalmente pues, tener la progenie. Y la otra es Darwin, que hizo avances en los principios de hibridación y selección natural, ¿no? Es más conocido por la evolución de los humanos, ¿no? Desde el mono hasta el hombre, pero sin embargo estos principios de hibridación fueron posteriormente utilizados en el fitomejoramiento. Y esto pues dio origen al fitomejoramiento basado en la generación y selección de la variación genética. La gran mayoría de los cultivares al día de hoy fueron desarrolladas a través del método de Pedigree. Este método pues, consiste en el cruzamiento de padres y la generación de poblaciones segregantes, las cuales se llevan a través de varias generaciones de autopolinización y selección, hasta que un cierto grupo de líneas que se combinan pues tienen las características de los padres. Es como un mejoramiento genético sencillo, pero a través de muchas generaciones. Es muy eficiente para el mejoramiento de características cualitativas, es decir, por ejemplo, características que se pueden observar fácilmente, como la resistencia a enfermedades. Si la planta presenta manchas, quiere decir pues, que no conservó la característica. Otro ejemplo de esto es la heterosis. La heterosis, como bien sabemos, pues es la superioridad de híbridos individuales comparados con derivados individuales. Aquí en esta imagen pues podemos ver que pues tenemos, no sé, una línea de un cultivo de interés, pongamos maíz, y una línea de otro cultivo del maíz. Entre más distantes o más lejanos estén estas plantas, mayor será el efecto híbrido. Es decir, entre menos parentesco haya entre estas plantas, pues habrá un mayor efecto híbrido. Que es lo que aquí dice, ¿no? Que si los padres tienen mayor divergencia, el grado de heterosis pues es mayor en las generaciones. A mí me gusta mucho decir la heterosis es cuando nuestros padres hablan acerca de mejorar la raza, pues a eso se refiere, ¿no? Entre más lejanos sean los individuos, mayor será el efecto híbrido entre ellos. Aquí les muestro un ejemplo también de heterosis en maíces de altas elevaciones, en donde vemos aquí 5 razas de maíz: zapalote chico, palomero jalisciense, puro y granada. Estos son nativos de México y estos son nativos de Sudamérica, ¿no? A altas y bajas elevaciones. Y B73, que bueno, ese es el maíz comercial, ¿no? Por excelencia. Aquí estas imágenes fueron tomadas en un campo experimental en el Estado de México, en Texcoco. Y podemos ver que estas plantas que no están adaptadas son infames, ¿no? Son bastante pequeñas,
con trabajo y producen mazorcas. La calidad de estas plantas pues es muy deficiente, ¿no? Y algo pues muy notorio es que si tú cruzas B73 con zapalote chico y siembras los individuos, el individuo B73 con zapalote chico, o no importa, palomero jalisciense, flororo granada, tú pues podemos ver este efecto de heterosis, ¿no? Son plantas mucho más robustas, mucho más grandes. Después de estos, pues los avances científicos en biología vegetal, variación genética, citogénesis, genética cuantitativa, todas las ciencias ómicas, transcriptoma, genómica, proteómica, metabolómica, biología molecular y biotecnología, pues dieron origen a que estas fueran aplicadas exitosamente para el fitomejoramiento de especies de interés. Pero no fueron solo avances científicos en ciertas áreas, sino aunado a esto, pues también las técnicas moleculares fueron mejorando, ¿no? Y aquí tenemos quizás un pool de técnicas que han sido utilizadas de una manera u otra en el fitomejoramiento, como es el cultivo de tejidos, la variación somoclonal, la tecnología de haploides doble, la fusión de protoplastos, marcadores moleculares, mutagénesis. En estos dos vamos a hablar. Tengo ejemplos puntuales de cómo utilizar marcadores moleculares y mutagénesis, los famosos QTLs, el fenotipado, secuenciación de genomas, y también de la tecnología de edición de genomas. También voy a dar un par de ejemplos, porque es lo que actualmente se está utilizando en la biotecnología. Aquí pues una imagen, ¿no?, de dichas técnicas, ¿no?, del fenotipado, de la tecnología de edición de genomas y los marcadores moleculares. Esto pues trajo consigo a que el fitomejoramiento en esta era que nosotros estamos trazando pues se basara en el monitoreo de la variación genética y la selección de recombinantes específicas. Los métodos de fitomejoramiento tradicional pues eran muy buenos, sin embargo pues era limitado, ¿no? Y aparte pues poco o nada se sabía acerca de la parte del genoma de tu padre. O sea, podríamos hacer fitomejoramiento, pero no sabíamos a qué se debía esas características deseables. Y bueno, pues esto cambia con la llegada y la disminución de la tecnología de los marcadores moleculares, los cuales hicieron posible el monitoreo de la transmisión de segmentos de cromosomas. Aquí tenemos, bueno, cuando fuimos capaces de identificar los cariotipos de los cromosomas de las especies, el DNA, y cómo se miran los marcadores moleculares, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo de marcadores moleculares de una población de maíz. Vemos que el maíz tiene 7 genomas, aquí 7 cromosomas, perdón, y aquí solo les muestro 3. Y bueno, ¿qué son los marcadores moleculares? Pues son herramientas esenciales para estudiar el control genético de cualquier característica de interés. Esto está dirigido a la identificación de genes responsables de dichas características. Y cuando tenemos pues muchos marcadores moleculares, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque podemos hacer un mapa de todas estas características, y es posible identificar la mutación o el área en donde se está llevando a cabo dicha característica. Y este enfoque se conoce como QTLs, por sus siglas en inglés, de Quantitative Trait Lossy. Y bueno, estas técnicas de mapeo de genomas pues ha sido avanzando, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de estas técnicas, como la técnica CAPS, la técnica HRM o la técnica CAPS. Lo que aquí tenemos que simplemente poner atención es que estas técnicas están dirigidas para identificar ciertos polimorfismos en los genomas. O sea, una vez que anteriormente hayamos identificado una zona o una región, o incluso ya sabemos cuál es el gen o la mutación, pues lo que podemos hacer es rastrear ese cambio en el nucleótido, en esa secuencia, para que así sabemos qué individuos de la progenie pues llevan consigo esta característica, ¿no? Estas técnicas, a grosso modo, pues bueno, una funciona mediante enzimas de restricción, es decir, si la mutación se encuentra, se cortará; si no se encuentra, no se cortará, o viceversa. O la técnica de HRM, que es capaz de identificar un cambio un cambio como en el desapareo de las bases, es decir, por la cantidad de calor que se necesita para romper un enlace de AT o GC. O la técnica GAPS, que es un poquito más
sencilla, en el sentido de que pues simplemente pones ondas fluorescentes a estas mutaciones y puede ver si se lleva la mutación A o la mutación B o si es heterocigota, ¿no? Aquí nos vamos a detener en un ejemplo de poblaciones de mutantes de trigo. Y se preguntarán que por qué este ejemplo. Bueno, este ejemplo es porque pues, tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto de investigación en poblaciones mutantes de trigo durante una estancia postdoctoral en Dinamarca. Y bueno, este proyecto fue en colaboración con el Young Innes Center y que nos proporcionó amablemente pues, las plantas que nosotros necesitábamos. ¿Qué es las poblaciones mutantes de trigo? Bueno, este es un proyecto de investigación que se llevó a cabo en colaboración entre Estados Unidos y Reino Unido. Y lo que se hizo, pues prácticamente como vemos en la imagen a la derecha, pues se tiene una población de interés, en este caso fue Cronos y Cadenza, y lo que se hace son ciertas semillas someterlas a mutagénesis. Posteriormente se colectan los individuos en la F2, en la F3, en la F4, ¿no? Para tratar de que la mayoría de las mutaciones sean homogéneas o homocigotas en la mayoría de los genes. Esto no siempre ocurre porque algunas serán heterocigotas, pero bueno, lo que se quiere es desarrollar líneas estables de cada una. Entonces estas poblaciones, pues aquí tendríamos 1500 plantas que tienen mutaciones aleatorias en todo su genoma. Y algo también muy importante resaltar es que las poblaciones mutantes no se consideran transgénicas o genómicamente editadas, lo cual es bueno porque se puede aplicar directamente al campo sin ningún tipo de problema legislativo. Entonces, bueno, estas plantas que son 1500 y 1200 en cadenza, este trigo es tetraploide y hexaploide, no sé si recuerden, pues tetraploide es que tengan 4 copias del mismo gen o hexaploide que tengan 6. Pero bueno, lo más relevante de este proyecto fue que mandaron a secuenciar todas estas 1500 líneas, entonces teníamos acceso a todos los genes que se expresaban en estas líneas mutantes. Y bueno, ¿y eso qué tiene de especial? Pues es muy fácil. En este sentido, podríamos nosotros estar interesados en un gen de interés, que es de interés 1, en este caso para nosotros será MLO, y este gen de interés podríamos saber cuántas plantas tenían alguna mutación en este gen de interés. ¿Y por qué este gen? Bueno, es que este gen se sabe que es responsable de la resistencia a la infección de un hongo, ¿no? De un hongo que da la enfermedad del moho polvoriento. Entonces nosotros queríamos buscar plantas de trigo que tuvieran mutado este gen, porque de esa manera íbamos a encontrar plantas que fueran resistentes a trigo. Después de hacer este escrutinio in silico, nos decidimos quedar con 6 plantas que sabíamos que tenían esas mutaciones. Y bueno, aquí les muestro un bonche de información acerca de estas mutaciones. Quizás lo más relevante es que sepan de que la mutación era simplemente un aminoácido, ¿no? Por ejemplo, este gen en particular tenía la mutación de un cambio de una histidina por una tirosina en el aminoácido 232, ¿no? Y así cada una de ellas, ¿no? Pero en ese sentido la mutación era simplemente un cambio en un nucleótido que daba el cambio a un aminoácido, ¿no? Entonces, si hacíamos las combinaciones de todas estas mutaciones, pues obteníamos 8 posibles combinaciones, en donde lo que hacíamos posteriormente con las técnicas de marcadores moleculares que mencionábamos anteriormente, pues rastrear cuáles tenían la mutación del padre o de la madre, bueno, en este caso sería de la silvestre o de la mutante, ¿no? Que fueran homocigotas mutantes o homocigotas wild type o heterocigotas para A o para B. Y prácticamente pues podríamos saber qué plantas estaban mutadas y qué plantas no. Y pues esto es lo padre de estas técnicas de marcadores moleculares, porque pues podíamos identificar cada mutación en específico. Aquí les muestro pues los ensayos que se llevaron a cabo. Pues una vez que identificamos, por ejemplo, digamos plantas que no estaban mutadas en ningún alelo, todas las plantas mutadas en este alelo, o las plantas que estaban mutadas solo en el gen A o en el gen B, entonces eso estaba muy padre, porque podríamos hacer una prueba de infección de hojas con el hongo, ¿no? Y aquí les muestro cómo se llevaba a cabo. Pues una vez que nosotros identificábamos qué plantas
eran homocigotas, mutantes o heterocigotas, pues las poníamos en este medio y a través de este contenedor las infectábamos. Y lo que podemos ver aquí, que después de estas plantas de haber sido infectadas, pues podíamos ver niveles de resistencia o susceptibilidad dependiendo la combinación, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que la combinación de la planta 1 con la planta 2 pues era resistente, mientras que la combinación 3 de la planta 2 con la planta 3 pues era susceptible, ¿no? Y esto era muy padre porque pues dependiendo de la mutación podríamos ver un efecto, ¿no?, de la infección del patógeno, ¿no? Aquí podemos sacar algunas conclusiones, que no me quiero meter a detalle, pero podemos observar, ¿no?, que el alelo en el gen A pues otorga mayor resistencia que la mutación H por Y, y viceversa, ¿no?, que el alelo B, la mutación, otorga mayor resistencia que los ciclos. Les muestro las otras combinaciones, cómo se comportaron, y prácticamente pues las otras combinaciones 5 y 6 fueron resistentes, mientras que la combinación 7 fue susceptible. También otras conclusiones era que, bueno, que podríamos ver un gradiente de las mutaciones en el gen B, cuál otorgaba mayor resistencia a este hongo, ¿no? Y esto es en gran medida debido a la expresión del gen, porque a pesar de que el trigo, bueno, tiene dos copias del gen, o sea, tanto en el gen A como en el gen B, el que tiene mayor participación para llevar a cabo su función es B, y eso se explica porque es mayormente expresado que A. Aquí les muestro, bueno, el conteo del número de pústulas y cómo se ve la infección a través de la hoja del patógeno. Y pues algo bastante interesante es que pudimos pues ver niveles de resistencia de las líneas mutantes del trigo contra el moho polvoriento dependiendo del tipo de mutación, ¿no? Entonces podemos ver que había tanto plantas resistentes como parcialmente resistentes. Algo que también se llevó a cabo en esta investigación fue que se llevaron experimentos en condiciones de semicampo, en donde prácticamente se infectaron estas plantas con el moho polvoriento y se cuantificó cuáles eran resistentes o susceptibles a dicho, ¿no? Y esto era algo muy importante porque sabemos que muchas veces lo que se hace en el laboratorio no concorda al 100% con lo que se hace en el campo, ¿no?, debido a las condiciones ambientales que afectan directa o indirectamente en el crecimiento de la planta. Y algo muy padre fue que vimos es que la tendencia pues era la misma, ¿no? O sea, las plantas resistentes mayormente tenían resistencia, pero sin embargo en menor grado. Por ejemplo, la combinación 1 pues en laboratorio era resistente y en campo era parcialmente resistente. Sin embargo, la combinación 2 pues ambos eran resistentes. O la combinación 8, que fue pues algo bien particular porque era parcialmente resistente, en campo era susceptible. Entonces esto nos da una idea de que, bueno, que no necesariamente lo que siempre se ve en laboratorio pues eso es lo que se ve en campo. Aquí tengo pues una imagen de lo que se ve in vitro y lo que se ve en semicampo. Bueno, esto dio origen al fitomejoramiento basado en la creación e introducción de la variación genómica novedosa en los genómicos. La tecnología de edición de genomas usando pues la ingeniería de las endonucleasas son súper populares hoy en día. En estas incluyen la famosa ZFN por sus siglas en inglés, Zinc Finger Nuclease, o las TALENs por sus siglas en inglés, Transcription Activator Like Effector Nuclease. Y pues el principio básico de estas es la misma, es cortar una doble cadena de ADN y posteriormente repararla, ¿no? Y mediante esta reparación pues se puede incluir un donador o un transgen o una corrección al azar. Esta técnica es súper interesante porque, como vimos en el ejemplo anterior, para generar las poblaciones de mutantes pues teníamos más de 1500 plantas y posteriormente se mandó a secuenciar. Ahora con estas técnicas podríamos introducir las mutaciones que ya vimos que funcionan en el cultivo de interés o en cualquier cultivo, o ver cualquier otra característica de interés y dirigir esa mutación sin necesidad de generar tantas mutaciones al azar en el genoma. Aquí les muestro las características de las tres técnicas, que es de ZFN, de TALEN y de CRISPR-Cas9. Como les comento, pues el principio es el mismo, ¿no?
estas tijeras moleculares tienen la ventaja de que son direccionadas con una gran especificidad, ¿no? Entonces, pues podemos dirigirlas a cualquier parte del genoma que nosotros querramos. Y bueno, sobre todo, claro, nosotros estamos interesados en el mejoramiento de cultivos, recuerden, para aumentar el rendimiento o hacer plantas más resistentes a condiciones ambientales, ¿no? Entonces, pues, sabemos que actualmente hay una gran cantidad de información, entonces, que se puede utilizar y posteriormente de direccionar estos genes, ¿no? Pues aquí les muestro pues qué es lo que ocurre, ¿no? Pueden haber codones de paros, un recorrimiento del marco de lectura, quizás técnicas un poquito más avanzadas como el non-inks o mutuaciones puntuales, que vamos a ver un ejemplo de estas. Y aquí les muestro una tabla para todos aquellos escépticos acerca de, desafortunadamente, a pesar de que no se introduce un gen foráneo en estas técnicas de mejoramiento genético, son consideradas como genéticamente editadas, ¿no? O sea, casi pareciera que fueran lo mismo que un transgénico y no son aceptadas hoy en día en el mercado. Desafortunadamente, pues es un rezago que estamos teniendo, pero bueno, aquí les muestro ejemplos puntuales en donde ya están siendo utilizadas este tipo de tecnologías, TALENs, CRISPR, ZFN, y qué características se han mejorado y cuáles son los genes involucrados en cada uno. En el caso del maíz, el ZMIPK1, pues tolerancia al herbicida. Quizás este es el uso que más se les da a esta tecnología, ¿no? Pero bueno, tenemos otros ejemplos como el arroz, ¿no? Como la resistencia al tizón bacteriano, donde se muta este gen. O nos podemos ir como en la calabaza, ¿no? Con resistencia al virus o la resistencia a sequía. Entonces, la mutación en ciertos genes puntuales otorgan ciertas características y actualmente están siendo utilizadas. Y aquí les muestro un ejemplo puntual del tomate, ¿no? En donde gracias a la técnica de CRISPR-Cas9, el solo cambio, o sea, no, lo único que se hizo fue cambiar este aminoácido, una A por una T, fue lo único que se hizo. Lo que podemos obtener es un tomate menos perecedero, ¿no? O sea, aquí lo que se muestra en estas imágenes es muy padre porque podemos ver que no cambia en nada la estructura del tomate, ¿no? O sea, si vemos el silvestre y la mutante, no pudiéramos diferenciar cuál es uno y cuál es otro. Incluso durante el estadio del crecimiento del tomate prácticamente son los mismos. En lo único que cambia es en que podemos ver claramente que a los 40 días los mejorados, ese cambio en esa secuencia de nucleótido hace que sean menos perecederos, ¿no? A diferencia de los silvestres. ¿Y esto qué ventaja tiene? Bueno, pues que tiene más vida de anaquel, ¿no? Pueden ser exportados con mayor tiempo, tardan mucho más en el mercado, ¿no? Y bueno, otro ejemplo bien puntual es el del tomate Cilician Robar de la variedad, en donde pues Japón ya lanzó al mercado el primer tomate editado, ¿no? Y prácticamente este tomate lo que hace es producir GABA, el ácido aminobutírico, y que ayuda a la relajación y a disminuir la presión arterial. Otro ejemplo del uso de la tecnología CRISPR-Cas9 es el uso de estas técnicas para la regulación de la floración, ¿no? Aquí también es un tipo de transformación transitoria en donde lo que se hace es inducir la expresión de un gen a través de ciertos, vamos a llamarles inductores de la expresión como BP64, y aquí simplemente podemos ver que una planta silvestre se le induce la floración, ¿no? Y esto porque es importante, porque bueno, pues ayuda, ¿no? a facilitar, a acelerar cualquier método de mejoramiento en cualquier planta silvestre. Y aprovecho, ¿no? para hablarles para un pequeño comercial acerca del Fondo Newton de México y Reino Unido. Este es un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en el CETEC y donde el doctor Rafael Urrea es el líder de este proyecto. Y bueno, prácticamente en este proyecto lo que se quiere hacer es hacer uso de la tecnología CRISPR-Cas9, así como lo ven aquí en Arabidopsis, y lo que se quiere hacer es acelerar la floración en aguacate, ¿no? ¿Y esto para qué? Bueno, pues para acelerar el mejoramiento del aguacate, ¿no?
Es un proyecto que se está llevando a cabo y bueno, tenemos abiertas vacantes para estudiantes de maestrías y doctorado en innovación tecnológica. Cualquier comentario, duda o sugerencia, si están interesados, favor de enviar un correo al que ven aquí. Cómo se ven las instalaciones del CIATEC desde arriba. Nosotros estamos postrados en esta área. Y bueno, no me queda nada más que decirles gracias, y si tienen dudas, preguntas y comentarios, aquí estoy. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por asistir a este seminario. Y por favor, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, favor de escribirme a mi correo, aquí se los dejo, es jmasange@ciatec.mx. Si están interesados en el posgrado, en llevar a cabo una investigación, la verdad no duden en contactar.